Bueno, tuvimos un problemita de conexión, ya estamos de vuelta. Ya estamos justo cuando se sumaba nuestro compañero Tino. Tuvimos un problemita de conexión, pero ya estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Se ríe Tino. Tino, escribí en el chat en todo caso. Saludos a Maranta Mauro también que se está sumando al vivo. Se unió otra vez el compañero Mauro, al cual vamos a pedirle que se sume, a ver, ya directamente al vivo. Y hablábamos recién con Tino de que queremos, un poco charlar y poder comentarles acerca de lo que significa la realidad de los laburantes de las aplicaciones. Vamos al compañero Mauro, de la agrupación de trabajadores de reparto. ¿Cómo estás, Mauro? Ahora sí, ¿cómo ¿Cómo va? estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Lo Bien, primero quiero gracias. decirle a los compañeros Alejandro y y al compañero Tino que no se vayan del vivo, que estén, que por favor escriban sus preguntas en el chat, porque por ahora no los puedo sumar a la pantalla partida, pero por favor que no se vayan, así puedo reproducir las preguntas que te van a hacer. Después me voy a quedar con esos charlando un poquito más y comentando la entrevista. Mauro, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuánto hace que vos empezaste a trabajar como en las aplicaciones, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Perdón por el disfraz este, pero bueno, no No, solamente por es una favor. herramienta de trabajo hoy en día, sino que también los que dependemos de la caja y de la moto para laburar, queremos preservar también hoy en día nuestra identidad ante los reclamos que estamos llevando, ya que una de las medidas que toman las empresas para sancionarnos es bloquearnos la cuenta y sencillamente con ese paso ya nos dejan sin entrada de laburo, sin entrada de guita y en muchos casos es, bueno, sostén de familia, por ejemplo, para sostener una casa. Así que, bueno, yendo a la pregunta que me hacía, yo arranqué el año pasado, ahora ya año y medio, aprox. Empecé como un segundo laburo, la verdad, porque el laburo que tenía de medio tiempo no alcanzaba y como mucha gente empezó a hacer cada vez más cuesta arriba. Y bueno, ni hablar con esto de la pandemia, por ejemplo, mi novia se quedó sin laburo, tuve que empezar a salir a laburar mucho más. Y bueno, esta Vos disponibilidad tenías que tiene, un trabajo registrado, Mauro, un trabajo en blanco, no, como se dice. exactamente, tengo otro trabajo justamente part-time, eso lo mantengo, pero bueno, realmente no alcanza. Claro. E incluso se vio mucho dentro del trabajo de reparto que la gente que por ahí antes laburaba solamente un turno por día, tienen que empezar a tomar dos o empezar a laburar también los fines de semana, si ya tiene otro trabajo durante la semana y no puede tomar más turnos. Y que bueno, que es una pregunta un poco, por ejemplo, de lo que se estuvo dando durante todo este periodo, si nosotros como trabajadores de reparto ganamos más, por ejemplo, durante la cuarentena ante esta situación. Y la realidad es que nosotros como trabajadores de reparto, primero, tenemos cada vez más gastos. Es decir, por ejemplo, el monotributo corre por cuenta nuestra. Y a principio de año se fue de 1.200 a 2.000 pesos, el más básico del monotributo. Aquellos que laburamos en una moto, por ejemplo, todos los costos de mantenimiento de nuestra herramienta de laburo, que es la moto, también se fueron encareciendo y los costos en general. Entonces, realmente a nosotros nos implicó una oportunidad, si se quiere, el hecho de este boom de las aplicaciones o que incluso las propias empresas y aplicaciones tengan una mayor demanda, pero para ir al grano, nosotros ganamos por producción, por así decirlo, ganamos por Claro, pedido trabajan entregado. a Entonces, destajo, trabajamos trabajan. a tope completamente. Ni hablar los que están en bici, que tienen que pedalear, extracción a sangre, más de lo que ya venían produciendo, no pueden producir. Mauro, ustedes están nucleados, cuando digo ustedes, digo tus compañeros, tus compañeras y vos, nucleados en la agrupación sí, la agrupación de trabajadores de reparto, que es, como bien digo, una agrupación. Hay Correcto. organizaciones, durante estos años se desarrollaron ciertas organizaciones y hubo una incipiente organización sindical, tanto en el sindicato del personal de aplicaciones, en el app, como también en el sindicato, en el ASIN, en el sindicato de motoqueros, que son expresiones de la organización o intentos de organización de su actividad.
ustedes como agrupación, ¿qué relación tienen? Primero con el sindicato de aplicaciones, que quizás sean más cercanos a la actividad de ustedes, y en segundo lugar con el ASIN, con el sindicato de motoqueros. Bien. Bueno, la organización esta a la cual yo integro, que le pusimos de nombre, en realidad yo me sumé cuando ya estaba creada, ¿verdad? ATR, Agrupación de Trabajo de Reparto, eh, más allá de una alusión a por ahí la idiosincrasia que manejamos y que nos gusta dar más gratis a algunos, es que estamos ATR todo el día en la calle y bueno, un poco nos llevó a organizarnos de una manera más de base, es decir, sin una organización gremial o sindical que nos ampare, porque justamente veíamos que al menos las herramientas que existían no funcionaban como un canal de reclamo o como una vía genuina de organización de los trabajadores desde las bases. Sin ir más lejos, en lo que va de la cuarentena, que ya estamos, creo que pasando los 2 meses o promediando los 2 meses de cuarentena, la única noticia que tuvimos, por ejemplo, de ASIM fue una nota que estuvo colgada en algún blog en donde decían que no habían hecho nada durante la cuarentena, y no es que lo estoy diciendo yo, sino que estoy reproduciendo una entrevista que dio el secretario general del sindicato, que es un sindicato integrado a la CGT y que podría realmente representarnos, y bueno, una de las herramientas que realmente no se ha puesto a disposición de los trabajadores de reparto. APP, lo mismo. Hasta donde sabemos, se manejan a través de un WhatsApp, a través de una cuenta de Twitter. Le hemos hecho llegar todos los reclamos y es más, nuestros reclamos han llegado a los medios, han llegado incluso al Ministerio de Trabajo con el último paro del 8 de mayo, que logró una caravana importante en la ciudad de Buenos Aires, con réplicas en varias ciudades del país, y que justamente viene teniendo una organización sin un amparo legal, por un lado, en cuanto a lo gremial y en cuanto al reconocimiento de nuestro trabajo, porque justamente tenemos una relación laboral no concretada por la empresa, no se nos reconoce como trabajadores, no hay una relación de dependencia, y por ese lado tampoco tenemos un amparo gremial, por ejemplo, para llevar adelante nuestros reclamos, que son cada vez más. Y estos que nombramos, por nombrar dos, como vos decías, se fueron replicando también, por ejemplo, en La Plata, hay muchos compañeros que se vienen organizando por ahí, hay otros sindicatos, ACRI, que un poco también estaba buscando una regulación de la actividad a nivel no solamente provincial, sino nacional, y realmente, por ejemplo, nosotros como organizaciones o agrupaciones de base, son debates que estamos teniendo, pero cada vez más álgicos, cada vez más también participativos, distintas instancias. Está funcionando una Asamblea Nacional, por ejemplo, que este lunes 18 se reunió con también integrantes de distintas agrupaciones, organizaciones. No participó nadie del sindicato, por ejemplo, eh, pero justamente son reclamos que son sumamente genuinos, entre ellos los principales que nos llevaron a las distintas medidas de fuerza, convocar un paro, caravanas y demás, han sido principalmente el aumento. En muchos casos de muchas APP tenemos las tarifas congeladas hace 1 año y medio, 2 años. Eh, lo mismo los elementos de seguridad e higiene. Durante toda esta pandemia hemos tenido que poner de nuestro bolsillo, para hablar de una generalidad, lo que son los barbijos, guantes, alcohol en gel, y recién ahora, estas últimas 2 semanas, por ahí Rappi estuvo entregando algo, alguna que otra notificación de pedido ya llegó de que estaban entregando barbijos, siempre te dan uno o dos, algo que no te alcanza ni siquiera para una semana de trabajo. Y bueno, lo mismo se ha replicado, por ejemplo, en lo que son el reclamo, principalmente por que cesen las suspensiones, esto que hablamos antes, los bloqueos de cuentas. Los bloqueos de cuentas se han dado de manera arbitraria muchas veces, seguramente, o entendemos nosotros, que como medidas de las empresas para bueno, controlar su personal, que justamente no está declarado como tal, pero por otro lado también como medidas de sanción, como medidas Disciplinaria, punitivas. claro. Quería preguntarte algo antes que derivemos. Para dejar en claro, ustedes intentaron comunicarse, ustedes intentaron canalizar sus demandas, sus reclamos a las organizaciones que existen, pero no recibieron no recibieron respuesta, no recibieron la respuesta que esperaban. Esto es así. Exactamente. Muchas veces incluso han salido en los medios, por ejemplo, los propios representantes de los sindicatos desestimando estos reclamos, diciendo que éramos solamente un grupito o que que no era, el reclamo no era representativo del grueso de los trabajadores, y realmente no es que estemos haciendo
un trabajo sencillamente mediático, es un reclamo sumamente genuino, sentido en las bases, como te digo, las distintas organizaciones que por ahí intervienen y que tienen un planteo más formado en cuanto a una posición, por ejemplo, en torno a la sindicalización o en torno a el blanqueo o reglamentación del trabajo. Todos estos debates se están dando cada vez más a fondo y de una manera, que te digo, asamblearia, no solamente con las herramientas que estamos poniendo desde ATR o desde la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto a disposición de los laburantes, sino incluso se da espontáneamente en los lugares de trabajo. O sea, Claro. estamos en la puerta de un Burger King, en la puerta de un KFC, esperando media hora un pedido y loco, ya empezás a putear. Qué bueno que Eh, empieza el frío, que estamos todos acá amontonados, Sí, y sí, bueno, eso los reclama. vemos en las puertas de los supermercados muchas veces. Justamente al principio del vivo estaba hablando con mi compañero, les agradezco, ustedes saben que en la disposición del vivo solamente podemos hablar dos personas, pero los que hacemos la pelota sindical somos tres. Somos Alejandro Moyano, Patricio Vivero y Ariel Tino, al cual le mando un gran abrazo. Y justamente, mira, Mauro, te pregunta en realidad, Alejandro te pregunta si... ¿Hay algún plan de lucha definido luego de las protestas del jueves y del viernes pasados? ¿Cómo piensan continuar las protestas? Y en el último paréntesis saludo a Laura Delgado, que me saluda también, una compañera de comercio que nos está viendo. ¿Hay algún plan de lucha después de las protestas, Mauro? Bueno, este plan de lucha claramente se va formando y es cada vez más participativo, lo cual le da una riqueza enorme. No solamente es nacional, eso que hay que aclararlo, porque el primer paro grande que se hizo acá, que fue incluso bajo la cuarentena y formamos parte no solamente activa de la medida de fuerza, sino también de la coordinación internacional de la misma, se dio en 8 países, incluyendo países de Europa, incluyendo España, en donde se logró que se cayeran, como se dice, las aplicaciones varias veces durante el día. Eso fue el 22 de abril. El segundo paro, bueno, que fue este último 8 de mayo, lo hicimos de una manera más concentrada, en vez de hacer 24 horas, lo logramos coordinar de manera nacional para centralizarlo en un día y horario de alta demanda, como se llama dentro del gremio, que es, que fue en este caso un viernes de 10 a 16 horas. Esa medida realmente tuvo un gran acatamiento y una gran participación. Esto es importante porque no queremos hacer ningún paro dominguero, sino que queremos nuestra herramienta, nuestra oficina de laburo en la calle. Entonces nosotros le estamos dedicando, mediante este método, un día de laburo, un turno de laburo para nuestros propios derechos. Y eso me parece que está bueno presentarlo así, porque para mucha gente que entiende que no tiene una representación sindical, que realmente tiene un montón de reclamos sumamente sentidos y que no tiene un lugar donde hacerlo, bueno, estas herramientas las estamos poniendo a disposición desde ATR como una agrupación más, y esto es importante decirlo porque hay un montón que vienen interviniendo en el movimiento y le da una gran riqueza y también hace que sea sumamente genuino este reclamo. Bueno, logramos concentrarlo, como te decía, entonces en 4 horas hicimos unas caravanas en Capital Federal a lo que fue el Ministerio de Trabajo, a las relaciones laborales ahí en Avenida Callao al 100. Como te decía, con réplicas en todo el país, o sea, no es que solamente fue en Capital, si bien fue la caravana más grande, y si se quiere, el centro político del país. Y nos recibieron, nos tomaron nota de nuestros 4 reclamos principales, que como te decía, era uno, el aumento del 100%, dos, las herramientas de trabajo, como higiene y seguridad, logramos englobar lo que son barbijos, guantes, etcétera. El reclamo muy sentido de justicia por Emma y Franco, que fueron 2 compañeros que fallecieron durante su turno de trabajo. Lamentablemente, desde esa fecha a hoy hay que sumarle 2 víctimas nuevas. Un compañero en Tucumán, otro compañero acá en Sarandí, en Avellaneda. Ayer se produjo una nueva víctima de un trabajador de Globo, si no me equivoco. Sí, ayer o anteayer, acá en Sarandí, yo vivo en Avellaneda, fue acá nomás, incluso lamentablemente me comuniqué, por ejemplo, por teléfono con Mauricio, que es el hermano de Franco, una otra víctima también de trabajar bajo estas condiciones, víctima fatal quiero decir, y él lo había visto desde el bondi, o sea, lo vio, es real, nos estamos muriendo, esto es Sí, así, en la por calle. eso logramos englobar ese reclamo en contra de la Mauro, precarización, te reclamando interrumpo, una... te Dale. interrumpo porque está Rita, una usuaria, una compañera que también se informa con la pelota sindical y le aclaro a su pregunta de qué gremio son. El compañero es Mauro de la agrupación
trabajadores de reparto, es una de las agrupaciones que está intentando nuclear, nuclea a gran parte de los trabajadores de las aplicaciones, a los trabajadores de reparto, a los trabajadores de mensajería. Esta es una de las realidades que enfrentamos todos porque las aplicaciones te están transformando la forma de trabajar. Uno asocia, Mauro, por lo general al trabajador de reparto con moto, con bicicleta. Las aplicaciones también aceptan autos. Entonces, hay Sí, trabajadores de reparto que están en autos y que por ahí están invisibilizados desde un lugar raro, porque, bueno, si tiene un auto tiene cierto capital, que no para un trabajador es nada, pero es parte también de esta realidad del trabajo de las aplicaciones. Saludamos, también está Ariel Tino, nos está leyendo, nos está viendo, que es la tercera pata de la pelota sindical. Te saluda, Mauro. Y te quiero preguntar, a propósito que está Tino, si vos notás que a partir de la pandemia o a partir más que nada de la crisis del gobierno anterior, de la crisis neoliberal del macrismo, se sumaron a estas aplicaciones, a trabajar en estas aplicaciones, gente más grande, gente mayor, porque también se sí. asocia este trabajo a jóvenes, a pibes. ¿Estás viendo que hay gente grande que está trabajando de esto? Sí, 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 se ve, se siente claramente esto que decís de gente con auto. A ver, el trabajo informal en nuestro país yo creo que ronda el 50%, si no es por arriba o por abajo. Y la gente que laburaba en negro en estas condiciones de pandemia, de aislamiento obligatorio, el aislamiento se tornó una cuestión de privilegio. O sea, se podía quedar en su casa quien tenía un ingreso fijo garantizado, quien podía o quien percibía quizá una jubilación en el caso de las personas mayores que son de alto riesgo y que pudieron prevalecer su salud y mantener una cuarentena en condiciones, por decirlo de alguna manera, pero realmente la gente que trabaja en negro, como te decía, acá en mi casa mi compañera se quedó sin laburo, de 2 laburos informales le quedó 0, tengo familiares y bueno, mucha gente también del gremio que vas conociendo, que tuvieron que salir durante la cuarentena a subirse a arreglar la bici y empezar a pedalear para meter un mango en la casa, o incluso, por ejemplo, el tema de los autos. Mantener un auto hoy en día no es barato y hay mucha gente que incluso tiene que sacar el auto laboral para poder mantener el auto. O Claro. sea, hemos llegado a ese punto de precarización laboral y de necesidad, realmente. Mauro, te quiero preguntar, y te agradecemos porque hay que aclararle a quienes están en este vivo que Mauro termina de hablar con nosotros y se va a laburar. Ya está en esta previa y fue específico. Nos dijo, mira que yo puedo ahora porque después tengo que salir a trabajar. Está claro para qué aplicación trabaja, lo estamos viendo. Te quería preguntar ¿qué es que ustedes como trabajadores y trabajadoras nucleados en ATR, está claro cuáles son las consignas que piden? Por supuesto, el salario, la reivindicación base, las condiciones de trabajo, de higiene y de seguridad, sobre todo en el contexto de la pandemia, y la reivindicación de las compañías y los compañeros fallecidos trabajando en esta precarización. Ahora, ¿apuntan a convertirse en una organización gremial? ¿Quieren sindicalizarse? ¿Están trabajando esa posibilidad a mediano o largo plazo o en lo inmediato? ¿O simplemente lo que quieren es mejorar sus condiciones de laburo? Mira, yo te voy a contestar desde mi lugar personal y voy a tratar de hacerlo cada vez más colectivo porque realmente desde este lugar lo veo y así lo entiendo. Yo me sumé a ATR como militante del Partido Obrero, por ejemplo, como militante de un partido político. Dentro de ATR son activistas, digamos, y militantes de la agrupación, compañeros que son independientes, compañeros que se reivindican desde el anarquismo o desde otras corrientes o ideologías políticas, ni siquiera que te diga anticapitalistas. Es realmente un espacio amplio e intentamos que sea una herramienta de agrupación y de lucha, ¿sí? Sobre todo, porque nos gusta discutir política, nos gusta escribir lo que pensamos, publicar nuestras ideas, pero desde ya que es una herramienta para pujar por una mejora en nuestros derechos y en nuestras condiciones de trabajo y de vida. Logramos, si se quiere, en cierta medida, extender estas herramientas de organización, por ejemplo, convocando una Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional empezaron a intervenir gente de otras provincias, incluso logramos coordinar, bueno, como te decía, algunas actividades en lo que es el terreno internacional, pero sin irnos por las ramas, participando justamente de distintas herramientas o instancias de organización nacional
empezamos a ver que un reclamo que veníamos ya craneando desde ATR, que era, por ejemplo, la probabilidad de sindicalizarnos, empezar a construir, si se quiere, por lo menos una democracia sindical o por lo menos instancias de discusión gremial que veíamos que no estaban hoy en día a nuestro alcance, lo empezamos a ver cada vez más. Y realmente hoy en día sentimos esa responsabilidad. Lo sentimos realmente, que hoy en día nos piden consejo o nos buscan como agrupación sencillamente para apoyar a un reclamo puntual, para llevar adelante alguna que otra reivindicación o lucha específica, porque ven que realmente desde las herramientas sindicales que hoy en día existen, no están teniendo réplica de estos reclamos tan sentidos. Y es por lo tanto, desde ese sentido, realmente nos parece algo muy importante y queremos ser responsables con eso, más allá de que, por ejemplo, los 4 reclamos principales que hoy en día nos llevan a medidas de fuerza, al paro y demás, han sido fruto de un largo debate y de realmente lograr la unidad de trabajadores de reparto, como te digo, a nivel nacional, de distintas provincias, con realidades que son muy diferentes, pero logrando condensar un pliego reivindicativo de mínima, si se quiere, en 4 puntos, que logramos por lo menos que nos abriera un expediente el Ministerio de Trabajo, que nos recibiera, logramos que sirva justamente como una herramienta para parar a los trabajadores en la calle y decirle, compañeros, estamos todos en la misma, ¿realmente no les parece que deberíamos pedir un aumento? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿No les parece que los barbijos, los guantes debería pagarlo? Sí, estamos todos de acuerdo. ¿No les parece que el seguro, que lo estamos poniendo hoy de nuestro bolsillo, lo tenga que poner la empresa? Ah, no sé. Y ahí empieza ya un debate que es muy rico, porque desde nuestro punto de vista el RT es algo básico que debería garantizar la empresa, pero hay mucha gente todavía que no tiene aceitado ese debate o incluso que tiene muchos prejuicios en cuanto a lo sindical o en cuanto a lo político en general. Y acá quiero hacer un punto que es muy importante porque la comunidad venezolana, al menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, está, yo te digo que peleando la mitad de los trabajadores de reparto son migrantes, eso seguro, y la comunidad venezolana está pero a la cabeza. Y eso te lo puede decir cualquier trabajador de reparto que esté laburando en la calle. Y realmente hay que entender que la experiencia política que traen los compañeros que vienen migrantes de Venezuela, y sobre todo con experiencias sindicales, o bueno, como se manejan los sindicatos, o se manejaron o se estuvieron manejando en su país, eh, realmente hacen que la palabra sindicato a veces sea mala palabra. Y nosotros no Sí, lo entendemos así. con la Son más cuestiones de conducción. además con la connotación que tiene o con la dificultad de ser un trabajador extranjero tratando de Totalmente. sindicalizarse en tierra ajena, ¿no? Bueno, que siempre es más difícil para todos los inmigrantes de cualquier país, venga del país que venga, siempre es cuesta arriba y mucho más cuando tienen pretensiones de sindicalización, ¿no? La historia argentina es rica en esas experiencias. Exacto. Te quería preguntar, ya para finalizar, porque sabemos que tenés que ir a laburar, ¿cómo te sentís vos ahora que de repente, hace ya muchos meses, años que estás laburando de esto, y la sociedad empieza a partir del coronavirus a reivindicarlos, a aplaudirlos? Los medios de comunicación masivos, tradicionales, empiezan a hablar de ustedes como de trabajadores esenciales, los trabajadores que sostienen la cuarentena. ¿Qué te cambió algo? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentís vos? No solamente en lo gremial, sino en el día a día. ¿Crees que hay o puede llegar a haber y a quedar un cierto consenso en la sociedad respecto de sus luchas después del corona o durante el coronavirus, a partir de empezar a verlos a ustedes como trabajadores esenciales? Siempre lo son, pero que ahora están visibilizados. Sí, sí, claro. Bueno, algo que nos hemos puesto de acuerdo, al menos desde ATR, es en la caracterización general de que esta crisis sanitaria, si se quiere por llamarlo de alguna manera, lo que mayormente logró fue recrudecer un montón de crisis previas, crisis políticas, económicas, que realmente empezaron, por lo pronto, una cuestión también, los medios realmente contribuyeron mucho a eso, a que todas las primeras planas fuesen durante mucho tiempo el coronavirus, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos por minuto en todo el mundo, etcétera, pero que después realmente eso tenía un límite. O sea, no podemos estar hablando todo el tiempo, por ejemplo, de un virus cuando nos están matando la precarización, en nuestro caso, cuando nos mata la violencia cotidiana a la cual estamos expuestos,
O bueno, yo por ejemplo soy estudiante de medicina, te podría hablar de un montón de otros bichos que nos matan más que un virus, que son realmente más importantes, pero desde mi punto de vista, no importa. Realmente por ejemplo, como lo siento, yo siento muchísima responsabilidad con eso y realmente intento ser coherente. A ver, como te digo, estamos coordinando un laburo con un montón de trabajadores de todo el país, incluyendo participando de una coordinadora internacional, eh, que estamos todos en la misma, pero que de repente todos tenemos ideas que nos podemos poner de acuerdo en un par de puntos básicos, pero después, a la hora de activarlas, a la hora de llevarla adelante, son muy difíciles y por eso siento yo particularmente muchísima responsabilidad. Y después también necesariamente mucha esperanza, porque realmente empezar a ver que los pibes se mueven, que se empoderan por sus derechos, digo los pibes como una manera de generalizar, sabemos que también hay mucha gente mayor que por ahí no se puede llegar a ver, dar aludida por el concepto, realmente la gente tomando en sus propias manos, bueno, son mis derechos, es verdad, los tengo que defender yo porque estoy tan precarizado que si no lo defiendo yo, no lo defiende nadie. Soy un número, somos un número para una aplicación y éramos un número también para la gente que pedía las compras del supermercado, de la farmacia desde una aplicación. Eso también es real. Es real que de repente empezaron a ver, bueno, me lo está trayendo una persona. Yo no puedo salir a la Claro, calle porque corro un claro. riesgo y esta persona está corriendo el riesgo por mí. Está arriesgando la vida Ahora, por mí. Claro, exactamente, y de repente empezar a ver que, bueno, ese pibe, esa persona, esa mujer está reclamando por un barbijo, está reclamando que son herramientas de trabajo, y entonces la empresa no se los da. Entonces realmente entendemos que es muy importante lo que se está dando, pero justamente está en nuestras manos. Si nosotros no le seguimos dando para adelante y somos coherentes y responsables con todo esto, va a ser una noticia más que va a pasar como el gatito que quedó arriba de un árbol y Crónica le hizo una placa porque no tenía que levantar más durante la cuarentena. Y no queremos que sea así, realmente queremos que sea la génesis de algo novedoso, así como fueron las app en su momento, o las apps, o estas empresas de delivery y demás. Queremos que esta organización genuina, democracia obrera, sindical, trabajo desde abajo, y sobre todo una organización genuina y combativa, sea, la génesis de algo importante, realmente. sí, porque además es una modalidad de trabajo que está atravesando todos los rubros, ¿no? El teletrabajo ¿Mm? ahora una vez más se visibiliza, pero hay profesores que están dando clases online, hay muchos rubros, hay trabajadores de obras sociales que están Sí, gestionando turnos y haciendo sus tareas de manera online. Lo mismo pasa contra los trabajadores de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Digo, está atravesando, es una modalidad de trabajo que parece que a partir de la urgencia del COVID va a instalarse y va a ser algo más que simplemente ese supuesto recreo, esa supuesta changa que vos haces para ganarte unos pesos mientras trabajás de otra cosa, ¿no? Como empezaron o como se presentan todavía estas empresas multinacionales. Mauro, te agradecemos mucho esta entrevista porque yo desde mi percepción y la percepción de mis compañeros de Alejandro Moyano y Ariel Tino, la verdad es que sentíamos esta responsabilidad humana de, digo, ¿para qué vamos a hacer? Hace rato queremos hacer un vivo con la pelota sindical, digo, nosotros teníamos antes del COVID un programa de radio, lo vamos a seguir teniendo, pero digo, ¿para qué? Digo, vamos a aparecer nosotros para hablar y hablar entre nosotros, digo, ¿para qué salir en vivo? Y la verdad que cuando empezamos a darnos cuenta, a ser parte de esas personas que se empezaron a dar cuenta que atrás de el confort de recibir la comida, el pedido en tu casa, hay trabajadores, no solamente personas, trabajadores precarizados, sentimos la necesidad de poder darle espacio a la voz de los laburantes y bueno, ha sido muy generoso. Rápidamente concertamos esta entrevista y hoy pudiste charlar con nosotros. Te mando un gran abrazo, un fuerte abrazo, Mauro. Sos un pibe muy joven, muy joven, y además estás destinado a ser un trabajador esencial, porque una vez que termines tu carrera vas a ser médico, así que sí, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Me dejó frisado. No, pero bueno, muchísimas gracias realmente por el espacio. Es para nosotros cualquier instancia que logre elevar un poco la voz y los reclamos de los trabajadores, y en este caso particular de reparto, realmente es muy importante y lo asumimos con responsabilidad también. Y que no puedo dejar de aprovechar también la instancia para convocar a todos los trabajadores, trabajadoras de reparto
a este 29, el 29 de mayo, en un aniversario del Cordobazo, vamos a, bueno, como resolución de la última Asamblea Nacional, convocamos un nuevo paro con una movilización, ya que si bien el Ministerio de Trabajo nos recibió en las últimas caravanas que se hicieron en todo el país, realmente no estamos teniendo una respuesta y justamente no queramos que quede en letra muerta, sino que realmente esos reclamos sigan avanzando y bueno, eso va a ser necesariamente con los trabajadores en la calle. Por eso Te- convocamos no solamente a la movilización, perdón, sino también a asambleas presenciales en los lugares donde podamos reunirnos, manteniendo las mismas, si se quiere, medidas de seguridad que mantenemos durante nuestro trabajo. Porque realmente por ahí alguien puede llegar a ver mal que nos juntamos a hacer una asamblea en una plaza, pero bueno, también nos estamos claro. amontonando cuando tenemos para un pedido a la puerta de un local. Así que siendo también responsables en ese sentido, queremos extender la invitación a que pueda participar el grueso de los trabajadores y trabajadoras de reparto este 29 de mayo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente vamos a volver a hablar con vos, Mauro. Un gusto. Buenísimo, loco, muchísimas gracias. Nos vemos.